Hola, gracias por ver este video. El día de hoy es historia de la figura humana a través del tiempo y vamos con el video. El cuerpo humano es una entidad viva cuya estructura y funciones propias le permiten diferenciarse de otros y percibir la realidad de acuerdo al contexto donde se desarrolla, siendo notables las diferencias representativas con el paso del tiempo. Se consideró el cuerpo humano como principal exponente del arte. El cuerpo humano como elemento de representación en el arte fue llamado figura humana por los artistas para describirla, exaltarla de manera simbólica y como expresión de deseo, al igual que el rostro humano, que es uno de los principales objetos de estudio del arte. Prehistoria. El arte de la prehistoria se ha dividido en dos bloques principales. El arte mueble o portátil abarca las representaciones realizadas sobre piezas que una persona de complexión normal puede transportar. Se ha clasificado como tal cualquier pieza con una marca de origen humano. Por otro lado está el arte rupestre. Son obras de arte realizadas en grandes rocas o en paredes de cuevas imposibles de mover. Tiene que ser el espectador quien se mueva a ver las figuras. Se pueden identificar los temas del arte prehistórico en tres grandes bloques. Por un lado están las figuras humanas o antropomorfos, por otro las representaciones de animales o zoomorfos y por último los ideomorfos o signos. Las representaciones de seres humanos no son muy habituales en el arte prehistórico. Se puede ver figuras masculinas y femeninas, aparecen figuras completas pero también parciales y son más habituales en el arte mueble, que es el arte rupestre. Edad antigua, época egipcia. El arte egipcio es considerada como la abuela de las bellas artes, la cual suministró todas las raíces de todas las formas artísticas que llegaron después. Las figuras humanas no parecen ser realistas. Los egipcios dibujaron a los humanos de perfil y un poco tiesos, pero lo que realmente buscaban era enfatizar la apariencia más obvia de cada parte del cuerpo y luego reunirlas todas. Época griega. El concepto de desnudo viene de Grecia con antecedentes egipcias y orientales. Se logra definir el canon de la figura humana desde la antigüedad. Este canon se redefine a lo largo de la historia, aunque pareciera desaparecer en la época de la Edad Media. Regresa en el Renacimiento para desde ahí propagarse gracias a los romanos y finalmente regresar a nuestros días. Los griegos buscaban una idea de belleza en la figura humana, realizaban esculturas y entendían de esta manera la tridimensionalidad del cuerpo. La escultura griega clásica fue considerada durante mucho tiempo la cima de desarrollo del arte escultórico de la antigua Grecia. Época romana. Comienza representando las esculturas griegas y posteriormente desarrollaron el gusto para mostrar escenas narrativas históricas. Mostraron una gran genialidad para los retratos realistas esculpidos, casi siempre dentro de los cánones proporcionados clásicos. El arte romano es caracterizado por su realismo extremo dentro de la figura humana. Los romanos, a través de la figura humana, quisieron representarlos inteligentes y honestos. Edad Media. Los historiadores del arte clasifican el arte medieval en periodos y movimientos: arte paleocristiano, arte prerrománico, románico, gótico y bizantino. Se abandonó el naturalismo grecorromano en la representación. Las ideas de claridad y sencillez reemplazan al ideal en una representación imitativa de la naturaleza. La representación se estiliza y lo fundamental ya no es lo que se sabe de las formas. Los artistas medievales no buscaron crear imágenes realistas, sino comunicar el mensaje bíblico y la historia sagrada. Arte bizantino. La figura humana en el Imperio bizantino fue fuertemente vedada debido a que parte de la Iglesia de Oriente se opuso a cualquier representación de las escenas o personajes sagrados. De este modo establecieron convencionalismos para la representación de la figura humana que perduraron en el arte bizantino. En la antigüedad los iconos eran hechos por iconógrafos, monjes consagrados especialmente para el oficio de escribir teología en los iconos. Hoy en día los iconógrafos pueden ser laicos consagrados. Las piezas también se consagraban en sus inicios. Los iconos sobre tabla registraban la influencia de los retratos del Fayum en Egipto. A
diferencia del arte occidental, los íconos cumplían funciones litúrgicas, por lo tanto no pretendían imitar la naturaleza, más bien pretendían dar cuenta de una relación espiritual entre el orden divino y terrenal, bajo estrictas normas teológicas y plásticas. El rostro es el centro de interés del ícono, ya que según la investigadora Royland Viloria, muestra la realidad transfigurada de quien participa en la gloria divina, es decir, condensa los signos de santidad del personaje. Arte románico, de origen francés, donde adquiere mayor desarrollo, se destaca durante los siglos XI y XII. Es un arte religioso fruto de la espiritualidad de la Iglesia. No hay demasiados elementos constructivos ni decorativos de monumentos anteriores, y la clásica proporción desaparece por completo. Se caracteriza por ser el primer gran estilo claramente cristiano y europeo. En la escultura, la espiritualidad es el eje principal de la creación y la proporción del cuerpo pasa a segundo plano, ya que la vestimenta la cubre. La pintura se caracterizaba por intensos contrastes, el dibujo y los colores retenían toda la atención del artista. Las siluetas son configuradas por líneas de color rojo y negro, y el modelado de los rostros se logra con manchas redondeadas en las mejillas, barba y frente. Arte gótico. Nace con la evaluación del arte románico, se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implementación del Renacimiento del siglo XV. El arte gótico se caracteriza por denotar luz, color, elevación, expresividad y naturalismo. Se trata de un amplio periodo artístico que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente, frente a las iglesias y monasterios del románico. Dicho esto, de forma general, el gótico eleva como su obra arquitectónica emblemática, prodigiosas catedrales llenas de luz, así como con una gran altura, siendo estas sus principales aportaciones técnicas. Otra de sus características es que se comenzó a independizar a otras artes plásticas como la pintura, la escultura, de su subordinación al soporte arquitectónico. Edad moderna, Renacimiento, acabó con todo lo que se venía haciendo en el medio artístico y trajo una nueva era, la cual ha sido uno de los movimientos más importantes en el ámbito del arte. En cuanto a la figura humana, el artista se empezó a interesar más en la anatomía humana, en lo natural y en la perfección. La figura fue pintada o esculpida con tanta perfección que difícilmente se puede ver un desperfecto. Época barroco. El arte era muy pasional y exagerado, muestra un gran sentido de movimiento, energía y tensión. Una intensa espiritualidad aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos reflejados en los rostros de sus personajes, y a su vez marcaban la intensidad y el individualismo y el manifiesto en las representaciones realistas de la piel y las ropas. Rococó. El estilo rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII, se desarrolla durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. Ha sido considerado como la culminación del barroco. Sin embargo, es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV. Muestra las sonrisas en los rostros, el uso de colores claros y además los personajes son representados con gran elegancia. Otra característica es que ya no son representaciones divinas, ahora son basados en la artificialidad de la vida, reflejando una imagen amable de la sociedad en transformación. En la contemporánea XIX, Europa se encontraba atravesada por un desorden social, económico y político que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Neoclasicismo surgió en el siglo XIX como un movimiento estético que venía a reflejar los principios intelectuales de la Ilustración. Consistió en una reacción academicista y antirrococó que propugnó por un retorno a las formas plásticas tanto de la antigüedad grecorromana como del Renacimiento, por lo que defiende la expresión serena y sosegada frente al realismo y expresionismo de la escultura barroco. Los teóricos de estética de la época sostenían que el medio más apropiado para representar la figura humana era la escultura.
Romanticismo. Los artistas románicos se defienden en su propia sensibilidad, mientras que los neoclásicos pretenden expresar valores universales. El paisaje se retoma dentro de este movimiento cultural debido a que la naturaleza representaba lo verdadero y genuino. Los autores románticos despreciaban el materialismo burgués y celebraban el amor libre y el liberalismo en la política. Nos encontramos algunas actitudes artísticas ante la obsesión tanto por la dominación como por la sumisión femenina. El erotismo sirvió para identificar a la mujer con la naturaleza e imaginar la feminidad en sus facetas instintivas, enigmáticas, sexuales y destructivas. A partir de aquí, el erotismo es el modo vital que tiene la muerte de presentarse y destruir la energía del varón. Realismo pictórico alcanzó su máximo esplendor en Francia. Se caracteriza por los artistas dejaron a un lado los temas sobrenaturales y mágicos y se centraron en temas más ordinarios, la vida cotidiana. El arte comienza a derivar hacia un camino político. Serán autores de militancia política concreta e incluso activa, lo que trasladan a su pintura como mecanismo de denuncia. Los pintores están más preocupados por la iconografía que por la técnica, pues siguen usando los mismos instrumentos que el pasado, no innovan. No hay rastros de feminidad idealizada, no se ve a una mujer gozando de los placeres de la vida o desempeñando un trabajo que le cause dolor. No hay aristocracia ni en su entorno ni en su forma de vida. Impresionismo, neo y post. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Se caracteriza por el intento de plasmar la luz, la impresión visual y el instante, sin reparar en una identidad de aquello que lo proyectaba. Los artistas impresionistas tienden a usar una creciente frecuencia colores puros y sin mezcla y a prescindir de negros, pardos y tonos terrosos. Aprendieron también a manejar la pintura más libre y sueltamente sin tratar de ocultar sus pinceladas fragmentadas, y la luz fue convirtiendo en el gran factor unificador de la figura y el paisaje. Dentro de este movimiento, un cuerpo de carne y hueso no es más que un paisaje natural, un momento de luz y color. Fauvismo y cubismo surgieron en Europa a partir de la primera década del siglo XX. Sin embargo, se diferencian en su forma de abordar los problemas compositivos y de contenido dentro del cuadro. Es decir, el fauvismo tiene una predominancia del color, mientras que el expresionismo se preocupaba por el contenido del cuadro y el cubismo por la representación espacial. El fauve es el pintor espontáneo que se explicita mediante el color. Se suele utilizar una técnica rápida que remite más aún a la creatividad y emotividad del artista. No hay preocupación por el detalle, el acabado y la técnica pasan a un segundo plano. En iconografía y temas no aportan nada nuevo, escenas cotidianas del género, la figura humana y el retrato, pero siempre aludiendo a la felicidad, a la plenitud del ser humano. Expresionismo es un movimiento artístico surgido en Alemania a principios del siglo XX. Es concordancia con el fauvismo francés en su rechazo radical de la figura humana elevada e idealista del siglo XIX. Los expresionistas pintan lo feo, lo vulgar, los tabúes, al igual que la belleza original de la natural, ilustrando mediante los contrastes el horizonte negativo de la experiencias de la vida y el orden equivocado de valores que dan los prejuicios reinantes. La experiencia misma del campo de batalla generó todo tipo de traumas en muchos artistas. Tenemos así temáticas oscuras y sórdidas, la soledad, la miseria y la muerte. Además, este movimiento también se caracteriza por la luz y la perspectiva que quedan en segundo plano, alteradas de manera intencional. La improvisación de las pinturas. Los artistas expresionistas no realizaban ningún trabajo previo a su obra final. Una preponderancia de la figura humana y sobre todo un gran interés por los desnudos femeninos como representación del alma. Igualmente la superposición de los paisajes urbanos, la naturaleza y el mundo onírico refuerzan el significado emocional de las obras. Los expresionistas otorgaron al arte un papel redentor, lo consideraban una liberación de sus sentimientos más ocultos.
Surrealismo. El surrealismo pretendía superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a través del arte. De esa forma, el automatismo se convirtió en una de las características del surrealismo, en defensa de la expresión artística sin límites y sin el control de la razón. Para lograr este objetivo, los artistas llegaron a elaborar obras en estados de trance e hipnosis. Los surrealistas creían que la creatividad que nacía del subconsciente de un artista era más auténtica y poderosa que la derivada de la conciencia. También estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños, que creían que revelaba los sentimientos y deseos ocultos. Arte pop fue un movimiento artístico surgido a finales de los años 1950 en Inglaterra y los Estados Unidos. Sus características son el empleo de imágenes y temas tomados del mundo de la comunicación de masas aplicados a las artes visuales, vinculando a la explosión consumista que vinieron las sociedades occidentales tras la aparición de un conjunto de productos y bienes. La figura humana es utilizada con gente popular estilo cómics, así utilizando toda la tecnología posible en aquella época. El tipo de la figura humana es cotidiana. Dinastía Ming. En cuanto a los géneros y temas de la pintura tradicional de figuras humanas, paisajes, flores y pájaros continuó la tendencia. La popularidad, la pintura de las ciruelas, las orquídeas, bambúes y temas diversos de los literatos era también en su apogeo. En términos de habilidades de pintura, grandes logros se han hecho en la pintura de tinta sobre paisajes y técnica a mano alzada de flores y pájaros, pintura tradicional china que se caracteriza por la expresión viva y contorno en negrita. En las pinturas de la figura humana también parece transfiguración de retratos y pintura de la pintura del hueso entintado. En cuanto a las escuelas artísticas, surgieron varias escuelas de pintura, ya sea centrado en diferentes regiones o distinguen por sus diferentes estilos. Cánones de la figura humana. Dibujar un figurín en diseño de moda implica conocer perfectamente las proporciones de la figura humana. La figura humana está influenciada por las leyes de la perspectiva con el fin de plasmar en papel proporciones adecuadas. Para poder representar y determinar las proporciones de la figura humana, utilizaremos los cánones del cuerpo humano. Canon significa regla y es de origen griego. Mediante fórmulas matemáticas se establece las proporciones ideales del cuerpo humano, el cual se divide en partes llamadas módulos. Ya lo usaban los egipcios para establecer las medidas perfectas de la figura. Para denominar el dibujo de la cabeza humana, no solo es necesario conocer su forma externa y el canon de proporciones, sino que el artista debe representar con soltura, fidelidad, fuerza expresiva las partes del rostro, pues en ellas se reflejan los sentimientos más íntimos del ser humano, al tiempo que son rasgos identificadores únicos e irrepetibles. El mejor camino para dibujar con perfección tales elementos es practicar estudios a partir de modelos diferentes y en distintas posiciones. Discurso. Es una técnica que nos permite poder visualizar una pintura o cuadro con una ilusión de volumen, es decir, es un recurso que engaña a nuestra mente para percibir la profundidad de una obra. Permite plasmar una tercera dimensión en lugar de dos. Es por ello que cuando se va a realizar un cuadro con esta técnica se piensa siempre en las tres dimensiones. Artistas famosos de la figura humana. Pablo Ruiz Picasso, conocido muy poco con ese nombre, más bien conocido como Pablo Ruiz Picasso o Picasso. A partir de 1901 fue muy importante gracias a las xilografías destinadas a la ilustración de más de 90 libros. Fue un gran pintor y escultor de origen español y es uno de los creadores del cubismo. Es considerado uno de los artistas más famosos del Renacimiento alemán gracias a las pinturas, dibujos y escritos teóricos sobre arte. Se le incluye en esta lista por ser un estudioso de la figura humana, manejando el dibujo de la figura humana con gran maestría. Sus obras cubistas, aunque deforman la figura humana, demuestran un claro conocimiento de la estructura del cuerpo. Leonardo da Vinci, renacentista italiano, pintor, arquitecto, artista, botánico, escultor, filósofo, ingeniero, urbanista y otras profesiones más. Forma parte de las artistas del Renacimiento. Es considerado uno de los
más grandes pintores de todos los tiempos. Como pintor tiene obras muy conocidas tales como La Última Cena y La Gioconda. Leonardo empleaba las técnicas pictóricas novedosas por la época, como el sentido de la composición esfumado de los colores y la combinación de sombras y luces. Como artista polifacético estudió la anatomía del cuerpo humano, y como prueba de ello existen numerosos dibujos y bocetos de Leonardo donde se observa el detalle del cuerpo humano de una forma detallada y casi científica. Realizó el estudio de anatomía del cuerpo humano, los músculos de brazos y piernas, los huesos e incluso los órganos del cuerpo como el corazón, los pulmones, entre otros. Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Durante la cerca de la 70 años que duró de su carrera, Miguel Ángel cultivó por igual la pintura, la escultura y la arquitectura, con resultados extraordinarios en cada una de esas facetas artísticas. En ese sentido superó a los otros dos grandes maestros del Cinquecento, Rafael Sanzio, centrado casi exclusivamente en la pintura, y Leonardo da Vinci, tan polifacético y excelso como él, pero parco en realizaciones efectivas. Carlos Mérida. El artista guatemalteco Carlos Mérida es mejor conocido por haber creado arte abstracto modernista que integró la cultura latinoamericana por la pintura europea. Nacido en 1891 en la ciudad de Guatemala, Mérida era de herencia mixta española y maya quiché, lo que más tarde sería una influencia significante en su obra. Fue conocido por integrar elementos figurativos en su arte abstracto, como coloridos, representaciones orgánicas o geométricas de personas en grupos, y utilizó un gran variedad de medios como pintura al óleo, acuarelas, gouache y lápiz, y pergamino y plástico. Bueno, eso es todo, y no olviden darle like en la parte de abajo.